Bueno, pues damos inicio a la clase número 6 de la materia El Tabernáculo y las fiestas del Eterno. Así que vamos a abrir nuestro material en la página número 20, mis amados hermanos. Página 20 de su material. Bueno, pues clase número 6 de la materia El Tabernáculo y las fiestas del Eterno, mis amados hermanos. La clase que nos corresponde a el día de hoy, hermanos, es el lugar santísimo, parte 1 y 2. Vamos a ver ambas partes en esta misma clase, mis amados hermanos, para que podamos ir avanzando, pues. Y lo primero que vamos a ver, hermanos, previo a el lugar santísimo, es precisamente las funciones de los sacerdotes. Un sacerdote, hermanos, era un intermediario entre las dos partes, es decir, entre el oferente y el eterno. Era el sacerdote el que hacía la mediación para ofrecer pues el sacrificio o la ofrenda. El sacerdote presentaba al pueblo ante Dios por medio de las ofrendas que Dios ya había ordenado previamente en el Sinaí. Antes de ser instituido el sacerdocio, los cabezas de familia o los reyes ejercían la función. Note usted lo siguiente, que el sacerdocio vino a implementarse con pues la orden del Señor. Después, si usted recuerda, estuvimos viendo en la clase anterior pues la forma en la que el Señor instituyó quién iba a ser el sumo sacerdote, pues, y cómo él eligió a los levitas, pues, a través de aquel milagro, pues, en el que todos, pues, un representante por cada tribu, pues, había puesto cada uno una vara, pues, y la vara que reverdeciera y que floreciera era pues la representación de aquel al que el Eterno hubiese elegido. Y pues le tocó a Aarón de la tribu de Leví. Pero previo a ello, hermanos, los que eran encargados de ejercer el sacerdocio eran pues los padres como cabeza de familia o los reyes. El sacerdote representaba a Dios delante del pueblo. Eran los encargados de la instrucción espiritual del pueblo de Dios. Esto lo va a escribir usted ahí en su material, en el espacio que tiene en el recuadro blanco que aparece junto a la imagen que está acá de referencia. Lo va a ir escribiendo ahí en su material. El Eterno no les dio tierra por heredad para que pudieran interactuar con mayor facilidad con todo el pueblo. Además, los sacerdotes bendecían al pueblo en el nombre de Dios. Hay que recordar, hermanos, que los levitas no recibieron tierra en heredad, porque la heredad de ellos fue precisamente el servicio a el Eterno a través del sacerdocio, pues. Y los levitas, pues, estaban ellos dispersos, ¿verdad?, entre cada una de las tribus, pues, para poder ministrar en el tabernáculo. Los sacerdotes también cuidaban el santuario de Dios y lo protegían acampando como vallado alrededor del tabernáculo. Esto es lo que usted debe anotar ahí en su material. Ahora vamos a hablar acerca de el sumo sacerdote. Dios era el encargado de elegir al sumo sacerdote como mediador supremo. Fue precisamente el Eterno quien eligió a Aarón como primer sumo sacerdote y de su descendencia iba a salir sus sucesores. Vamos a ver lo que nos dice la epístola a los Hebreos en el capítulo número 5, versículos 1 al 5. Dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados.
para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo, y nadie tomará para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. El sumo sacerdote, hermanos, era el encargado de oficiar y dirigir las ceremonias especiales, tales como el sacrificio y las oraciones del día de la expiación. El sacerdote, hermanos, era el único que estaba autorizado a entrar al lugar santísimo una vez al año. Esto, si ustedes recuerdan, lo estuvimos viendo en la clase pasada, pues que solo una vez al año podía ingresar el sumo sacerdote al lugar santísimo. Su estricta purificación superaba a la de los demás sacerdotes. Vamos a leer lo que nos dice el libro de Levítico, capítulo número 4, versículos 1 al 12. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre las cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará del becerro para la expiación toda su grosura, la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, de la manera que se quita del buey del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto. Y la piel del becerro y toda su carne, con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol, en fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio, donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña, en donde se echan las cenizas será quemado. Avancemos ahí mismo en el libro de Levítico, al capítulo 21, versículos 10 al 15. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, ni rasgará sus vestidos, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará, ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él. Yo, Jehová. Tomará por esposa una mujer virgen. No tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo, Jehová, soy el que los santifico. Vea usted esta parte tan estricta de cómo era el Señor en cuanto a la purificación que debía tener el sumo sacerdote. También el sumo sacerdote estaba a cargo de todos los demás sacerdotes, siendo el supervisor de los levitas y de todos pues los demás sacerdotes. Esto lo estuvimos viendo también nosotros en la clase pasada, por lo que estas citas que usted puede ver acá, hay algunas de ellas pues que ya las hemos leído en la clase anterior. El sumo sacerdote, hermanos, tenía a su cargo a todos
los demás sacerdotes. Aquí puede ver usted la genealogía de la línea sacerdotal. Todo comienza con Leví, que era pues, por decirlo de una manera, el patriarca de la tribu. Es decir, el patriarca era Jacob, obviamente, y de Jacob, pues sus 12 hijos. Y pues para la tribu de Leví, el patriarca es Leví. Para todos los levitas, pues de él salieron Gersón, Coat, Merari. Después estaban Amram, Hebrón, Izar, Uziel, y de Amram viene Aarón. Como usted puede ver, pues de Aarón sus hijos eran Eleazar, Itamar, Nadab y Abiú. Y los hijos de Eleazar, pues Finés, y también estaba al final Sadoc. Ahora vamos a ver algo muy interesante, hermanos. Las vestiduras del sumo sacerdote. Si usted recuerda, allá en el primer ciclo, en la materia de cultura y geografía bíblica, nosotros pudimos ver un poco acerca de las vestiduras, acerca de la vestimenta de los judíos. La vimos a un nivel general, pues, pero tocamos cierta parte que también hablaba acerca de la vestimenta de los sacerdotes. Ahí usted puede ver en la imagen, pues, cómo eran las vestiduras del sacerdote. Y vamos a leer el texto bíblico del Éxodo, capítulo 28. Vamos a leer unos cuantos versículos por cuestión de tiempo. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel para que sean mis sacerdotes. A Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Note acá, hermanos, que aquí comienza el Señor a hablar acerca de las vestiduras de el sumo sacerdote. Dice, y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Póngale atención, aquí viene, miren. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Y continúa diciendo, tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra primorosa. Tendrá 2 hombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntará. Y su cinto de obra primorosa que está sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden del nacimiento de ellos, de obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello. Harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro, y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod, para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial. Harás pues los engastes de oro y 2 cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza, y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes. Y así continúa, hermanos, describiendo toda la vestimenta del sumo sacerdote, precisamente dándole el Señor todas las indicaciones de cómo debían ser. Acá usted puede ver nuevamente la vestimenta del sumo sacerdote.
Y esto que vamos a ver a continuación lo va usted a copiar en su material, que son pues la vestimenta del sacerdote en unos espacios que le aparecen ahí para copiar. Lo primero, hermanos, es la bata blanca o túnica, que debía ser tejida de una sola pieza. ¿Se recuerda usted que nosotros ya aprendimos qué es la túnica? Erróneamente a nosotros se nos enseñaba que la túnica era el conjunto completo de la vestimenta, pero si ustedes recuerdan, en cultura y geografía bíblica aprendimos pues que la túnica era nada más pues esta parte blanca, por decirlo así, la ropa interior. Era como ahora nosotros en la actualidad, los hombres que utilizamos un centro y encima del centro pues nos colocamos la camisa de vestir, vendría a equivaler a el centro. Luego teníamos el manto azul oscuro tejido hasta las rodillas, sin mangas y con un solo orificio para pasar la cabeza en la parte de abajo, campanillas de oro. Es pues el que usted puede ver acá. Por cuestiones de carácter ilustrativo, pues usted mira acá que tiene mangas esta vestimenta, pero realmente no las tenía. Aquí puede usted ver las campanitas y pues que estaba hecho pues de azul. Era pues el manto. Luego teníamos el efod, que era de hilos de oro, azul, púrpura y carmesí, parecido a un delantal que se ajustaba a la cintura con una faja. Tenía hombreras sujetas a los extremos. Esto que usted puede ver acá pues es el efod, miren. De ahí en el número 4 tenemos las piedras de ónice engarzadas en oro con los nombres de las 12 tribus, 6 a cada lado. Tenemos también la faja o el cinto, que estaba hecho del mismo material del efod y servía para ajustar el efod. El pectoral es acá donde usted puede ver que están pues las piedras. El pectoral era de oro y contenía las 12 piedras preciosas en las cuales iba grabado el nombre de cada una de las 12 tribus de Israel. Y aquí viene algo bien interesante. Urim y Tumim eran objetos utilizados para recibir la revelación del Eterno. La Biblia no nos da ningún indicio de su forma, pero se guardaban en el pectoral, es decir, se colocaban acá en esta parte del pectoral y se colocaban entre el pecho a la altura del corazón del sacerdote, y a través de ellos pues el sacerdote podía recibir revelaciones de parte de Dios, es lo que se creía, hermanos. Copie eso ahí en su material. Acá usted puede ver en la imagen pues que en los hombros tenía el sacerdote dos piedras, cada una de ellas pues sobre la del hombro derecho tenía pues grabados los nombres de las tribus de Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan y Neftalí. Y sobre el hombro izquierdo tenían el nombre de Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Esta ropa que utilizaba el sumo sacerdote era ropa confeccionada especialmente para él. Como lo dice la palabra, era de obra primorosa. Y lo que les mencionaba acerca de los Urim y Tumim era lo que nos dice Éxodo 28:30, que dice: y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Es por eso que les mencionaba que según pues la tradición y según los eruditos pues se creía que
era algo que lo llevaba por dentro de toda esta ropa, entre el pectoral y su corazón, o sea, a la altura del corazón. Hay un detalle bastante importante también, fíjense hermanos, que no podemos dejarlo sin mencionar. Y es que si recuerda, al principio estábamos leyendo la epístola general a los hebreos en el capítulo 5, versículos 1 al 5. Y hubo algo muy importante, fíjense hermanos. Dice el versículo 1, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Póngale atención a lo siguiente, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y aquí hay una lección muy importante que nosotros podemos aprender, hermanos. Nosotros como servidores del Señor, ya ahora nosotros como estudiantes pues de teología, hermanos, el Señor pues nos va a utilizar en su obra. Si no es que a la mayoría pues ya los está utilizando el Señor. Algunos pues sirven en su iglesia, algunos pues predican su palabra. Y este es un ejemplo que nosotros podemos tomarlo para nosotros mismos acerca de aquel que se dedica al servicio al Señor, así como lo eran los sacerdotes. Mire qué importante que dice que debe mostrarse paciente con los ignorantes y extraviados. Debe ser una virtud que nosotros debemos tener para con todas las personas, mostrarnos pacientes, especialmente pues con los ignorantes y extraviados. Y al decir ignorantes nos referimos no de una manera despectiva, sino pues a personas que no tienen conocimiento. Porque recuerde usted que ignorante se le ha dado una connotación hasta ofensiva, pues que a veces a una persona le dicen ignorante, pero realmente pues ignorante es una persona que no tiene conocimiento acerca de algo. Por ejemplo, si a mí me preguntan algo sobre ¿qué? Un tema en específico, digamos, mecánica de aviación, yo soy un ignorante en cuanto al tema. Y no, y al decir ignorante no es que sea una ofensa, pues sino que es porque ignoro por completo, no tengo ningún conocimiento de ello. Entonces, de esta manera, debemos ser nosotros pacientes con aquellos que no tienen el conocimiento de Dios y también con los extraviados, es decir, con aquellos pues que andan en otros caminos completamente diferentes que no son los caminos del Señor. Por una razón muy importante, dice la palabra, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Nosotros, hermanos, aunque llegáramos a ser servidores del Señor y que llegásemos a tener algún cargo de, digámoslo, de alto nivel dentro de una congregación, dentro de una iglesia, recordemos que delante de los ojos de Dios todos somos iguales, hermanos. Y como seres humanos, nosotros también estamos rodeados de debilidad. Esa es una enseñanza muy, muy importante que podemos tomar de acá del libro de los Hebreos, precisamente del versículo 2 del capítulo 5, hermanos. Vamos a seguir avanzando. Ahora vamos a ver el lugar santísimo, parte 2. Si usted ha puesto atención, en la parte 1 prácticamente no se vio mayor cosa que se hablara directamente de el lugar santísimo, sino que se habló acerca prácticamente del sumo sacerdote, de sus vestimentas, de que tenía que estar bien purificado, y es precisamente porque el sumo sacerdote es quien entra al lugar santísimo. Ahora sí, vamos a ver un poco acerca pues de el lugar santísimo, directamente ya ingresando. Dentro del lugar santísimo, mis amados, se encontraba el propiciatorio. Vamos a leer Éxodo capítulo número 25, versículo 17.
Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2,5 codos y su anchura de 1,5 codos. Viene, hermanos, del hebreo caporet, que significa asiento de honor u obra de expiación. En este lugar era donde se derramaba la sangre pues de el sacrificio, de la ofrenda. Levítico capítulo 16, versículos 15 al 17 nos dicen: después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo, adentro, estamos hablando ya del lugar santísimo, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio, que es lo que estamos viendo acá en pantalla, y delante del propiciatorio. Ojo, la iba a esparcir sobre el propiciatorio, estando delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel y de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación por el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Luego el versículo 34 dice: y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Aquí puede ver usted que eso era lo que tenía que hacer el sumo sacerdote una vez en el año. Y muy importante que debía hacerlo él solo, hermanos. No podía haber ningún hombre en el tabernáculo al momento que el sumo sacerdote pues iba a realizar esta acción. El Eterno había dejado establecido cómo debía ser la adoración, lo que a él le agradaba y lo que esperaba del pueblo. El Eterno había prometido estar presente sobre el propiciatorio. Leamos lo que nos dice Éxodo en el capítulo 25 y versículo 22. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. El Señor pues claramente le estaba diciendo que allí se iba a declarar él hacia él, ¿verdad? Y que iba a hablar sobre el propiciatorio, es decir, en la imagen que usted está viendo, de entre los querubines que están sobre el arca del testimonio. Luego ahí mismo en el libro del Éxodo, en el capítulo número 30, versículo 6, nos dice: y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Ahí el Señor pues nuevamente está recalcando que Él iba a estar ahí presente sobre pues el propiciatorio. Y para finalizar avanzamos hasta el versículo número 36, que dice: y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima. Aquí el Señor estaba hablando pues del incienso. Si recuerda en los videos de clases anteriores, cuando vimos el recorrido por el tabernáculo, recuerda pues que había una parte en donde el incienso
La persona que estaba llevando a cabo esa demostración pues lo convertía como en un polvo fino. Pues era precisamente esta acción, y aquí el Señor pues dice que es ahí donde Él se iba a mostrar. Mucha atención en lo siguiente: el propiciatorio era pues la tapa del arca del pacto y estaba hecha de oro puro. Era una especie de trono portátil, y los querubines miraban hacia el centro del propiciatorio y sus alas extendidas cubrían la presencia del Eterno. La Shekinah fue la palabra usada en la tradición judía para expresar a la nube que representaba la gloria y la presencia de Dios. Pero mucho ojo, esta palabra no aparece en el Antiguo Testamento. Nuevamente, como les repito, esa palabra, la Shekinah, es usada pues en la tradición judía. No quiere decir que eso la haga inválida, pero debemos tener muy en cuenta pues que no aparece la palabra como tal en el Antiguo Testamento. El arca del pacto es lo que vamos a ver a continuación. Leamos, hermanos, Éxodo, ahí en el capítulo 25, versículos 10 hasta el 22, para que aprendamos acerca del arca del pacto. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca y no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Póngale mucha atención a eso que nos dice el versículo 16, el testimonio que yo te daré. O sea que lo que el arca contenía, hermanos, era un testimonio del Eterno. Luego sigue en el versículo 17 y nos dice, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo. Los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Esto pues es lo que ya habíamos visto previamente, pues que allí iba a estar la presencia del Señor. Y hemos leído la descripción exacta del arca del pacto según la palabra de Dios. El utensilio más sagrado simbolizaba la presencia misma del Eterno, hermanos. Estaba resguardada en el lugar santísimo. El grueso del velo era la antesala a tan maravilloso utensilio. ¿Recuerda usted, pues, el velo, cuál era su función?
era pues hacer la división entre el lugar santo y el lugar santísimo. En el velo habían querubines que representaban pues también la protección al lugar santísimo, que es donde la misma presencia del Eterno llegaba. El arca era un cofre de madera de acacia recubierta de oro por dentro y por fuera. El día de expiación o Yom Kippur, el sumo sacerdote presentaba el holocausto y la sangre la salpicaba en el propiciatorio para expiar los pecados del pueblo. Y esto es, por decirlo de alguna manera, un resumen de lo que hemos leído acerca del arca, pues porque en la lectura de la palabra pues está bien clara cada una de las instrucciones, pues cómo el Señor le dice que debe hacerlo, los materiales, los anillos, etcétera. Pero en síntesis, pues el arca era un cofre de madera de acacia recubierta de oro por dentro y por fuera. Y hoy vamos a lo siguiente. ¿Qué había dentro del arca del pacto? Primero, estaban las tablas de la ley. Esto anótelo en su material. Estaba también la vara de Aarón que reverdeció y una vasija con maná. Bueno, resumiendo, dentro del arca del pacto pues estaban las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y la vasija con maná. Luego leemos lo que nos dice Hebreos capítulo 9, versículos 3 y 4. Dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Ese, amados hermanos, era el contenido del arca. Luego usted ahí en su material puede ver que hay un mapa que nos da un recorrido acerca de el arca. Y puede ver usted las citas bíblicas que le acompañan. Todo, fíjese que da inicio acá en el Éxodo, en el capítulo 16, versículos 33 y 34, que es donde depositan el maná delante del testimonio. Vea usted acá que en Éxodo 25 es Dios quien le da las instrucciones a Moisés para construir el arca del pacto. Luego, avanzando en Éxodo 26, 31 y 33, se confecciona el velo. Luego, más adelante, en Éxodo 40, versículos 1 al 21, se habla acerca del arca en el tabernáculo ya establecido. En Levítico 16, números 4, 10, 14 y Deuteronomio 10, transportan el arca por el desierto durante 40 años. Luego, en Josué capítulo 4, el pueblo construye un monumento luego que se abrieron las aguas en el Jordán. Usted recuerda pues cuando el arca pasaron en seco por el Jordán. Luego más adelante en Josué capítulo 6 marchan con el arca alrededor de Jericó. Luego en Josué 8, después de conquistar la ciudad de Ai, se recuerda el pacto en el monte Ebal. Sigue el recorrido del arca en Josué 18:1, el tabernáculo en Silo, cuando el tabernáculo llega a Silo. Luego Jueces 20:27 nos habla de cuando el arca es llevada a Betel. Adelantando después a primer libro de Samuel,
capítulo 1, versículo 3 y el capítulo 3, versículo 3, Jehová habla al pequeño niño Samuel que duerme cerca del arca en Silo. En 1 Samuel 4, los filisteos toman el arca. Luego, en 1 Samuel 6, los filisteos devuelven el arca a la ciudad de Bet-Semes. Y siguiendo con el recorrido del arca, pues en 1 Samuel 6, 19, 21, Dios hace morir a los hombres por mirar dentro del arca. Luego, primer libro de Samuel, capítulo 7, llevan el arca a la casa de Abinadab en Kiriat Jearim. Permanece ahí por 20 años. Después, en 1 Samuel, capítulo 14, versículo 18, Saúl lleva el arca por un tiempo al campo de batalla. Después, en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, trasladan el arca en un carro a la casa de Obed-Edom, donde estuvo 3 meses, que es el relato pues donde Usa cae muerto. Después, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 6, versículo 12 al 17, David lleva el arca a Jerusalén y la coloca en una tienda especial. Y avanzando luego al capítulo 15, David huye de Jerusalén con el arca, pero la envía de regreso. Después, más adelante, en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 8 precisamente, Salomón hace introducir el arca en el lugar santísimo del templo. El segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 34, versículo 14, y también el 35, versículo 2, nos habla acerca de que Josías recupera el libro de la ley y coloca el arca en el templo. Jeremías 3, 16 y 17 nos dicen pues que en la profecía de Jeremías de que no se acordarán del arca, ni la echarán de menos, ni se hará otra. Sería reemplazada por la presencia del mismísimo Eterno, hermanos. Los estudiosos creen que cuando los babilonios destruyeron Jerusalén en el 586 a.C. y saquearon el templo, probablemente Nabucodonosor tomó el arca y la destruyó. Hebreos 9, 11 y 12 nos dicen: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no echó de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Esa es la obra expiatoria perfecta de Cristo Jesús para nosotros, hermanos. Luego Apocalipsis 11, 19 nos dice: el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Vamos a hacer una pregunta, hermanos. Usted recuerda que el arca del pacto pues era de hecho el artefacto más sagrado para los hebreos, para los judíos, al punto pues que cuando dice la palabra de que la iban trasladando, de repente pues como que se iba tambaleando y vino uno y le metió mano y cayó muerto, porque solamente los hijos de Coat eran los únicos que podían transportar y tener el contacto con un utensilio tan sagrado como lo era el arca del pacto. Pero ahora yo pregunto, y tómense la libertad de encender su micrófono y responder, hermanos, para que nosotros reflexionemos acerca de lo que es Dios con los seres humanos. ¿Por qué
creen ustedes, hermanos, que cuando el arca fue llevada, hermanos, cuando vino Nabucodonosor y en todos los saqueos que hubieron, pues, cuando se llevaron el arca, ¿por qué a estas personas no les pasó nada al tocar el arca, al tener la osadía de entrar en el lugar santísimo, pues, y llevársela? Pero aquellos que sí eran hijos de Dios, porque eran parte del pueblo escogido, y vino uno que con toda la buena intención de su corazón quiso detener el arca y murió en el acto. Pero aquellos que profanaron y la agarraron y se la llevaron, no les pasó nada. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que sucedió eso? Si alguien pues quiere participar, puede encender su micrófono y puede dar su opinión, hermanos. Buenas noches, hermano Sebastián, bendiciones. Amén. Bueno, en lo que usted acaba de mencionar ahorita, yo pienso, lo analizo de este punto de vista, no sé, yo creo que quizás mis compañeros y compañeras quizás tengan un punto de vista diferente, pero en el caso del pueblo de Israel, sabemos que ellos conocían perfectamente cómo era la manera de transportar este artefacto, como dice usted, el arca. Ellos conocían perfectamente que para trasladar el arca de la alianza, del pacto, tenía que ser cargados en hombros. Por eso ella tenía sus varas para poderlo cargar. Entonces, ellos tenían el conocimiento. Entonces, ellos al usar, en este caso, cuando Usías tocó el arca para sostenerla, que no cayera, ellos no la iban transportando de la manera correcta, sino que ellos la iban transportando en una carreta y con bueyes. Entonces, ahí ellos estaban cometiendo un error, porque el mandato era transportarse en hombros, en los hombros, que la llevaran los encargados de llevar el arca. Y era el pueblo de Dios que conocía perfectamente cómo trasladar el arca del pacto. En cambio, al entrar un desconocido, hacer un saqueo, llevarse las cosas sagradas del templo de Dios y destruir, como dice usted, el arca, pues eran personas impías, Amén. impías y que desconocían la importancia y lo sagrado, lo especial que era esta arca. Eran personas que no tenían conocimiento como lo tenía el pueblo de Israel. Entonces, quizás yo me pongo a pensar y digo yo, quizás sea por eso que quizás ellos no fueron muertos como fue Usías, porque ellos tenían un desconocimiento sobre este artefacto. En cambio, el pueblo de Israel y el mismo Usías conocía perfectamente el cómo transportar este arca. Es mi punto de vista, hermano pastor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy buena respuesta, hermana. No sé si alguien más, hermanos, quisiera participar o dar su opinión, dar su punto de vista. Bendiciones, buenas noches. Amén. Pues yo pienso que lo que la hermana Patricia dijo es una realidad, porque eso incluso lo respalda la palabra, Amén. ¿verdad? Está en los textos bíblicos, pero también la otra manera, ¿por qué Dios no destruyó, digamos, a los impíos? Es porque desde ahí el Señor estaba mostrando su amor y su misericordia para toda la humanidad, no solo para los israelitas, sino que para todos nosotros, aún aquellos que no pertenecemos al pueblo de Israel por nacimiento. Pues esa es mi opinión, ¿verdad? Amén. Amén. Vi por aquí que alguien más había levantado su manita, mi hermano Anthony, adelante. Hola, hermano. Solo mi opinión, no sé si yo voy a estar mal y si en dado caso estoy mal, me corrijo. Con lo que se estaba diciendo, según yo entendí la pregunta, fue la siguiente. Porque cuando saquearon, a ellos no les pasó nada y a los que andaban en el arca cuando tenían que hacer una buena intención, en teoría una buena intención, a esto sí les pasó algo. Amén. Ese es Sí. el fin de la pregunta, ¿verdad? Sí, hermano, sí. Ok. Bueno, en dado caso, una vez alguien me dijo, o bueno, por mi carrera tenemos un dicho que decimos, no hagas nada malo que parezca bueno ni nada bueno que parezca malo. A pesar de eso, también hay otro aprendizaje que tuve en el camino de la vida, en donde me recordó que posiblemente, y al principio usted lo mencionó, ignorantes, Amén. es algo, alguien que no sabía.
Y Dios es bien celoso, y así lo entiendo, sí, celoso y bien estricto con sus reglas. A pesar que posiblemente ellos querían hacer algo bueno, como muchas veces nosotros queremos hacer algo bueno, pero no nos conviene. Prácticamente ya sabíamos o sabían las reglas, sabían lo estricto que es Dios. O sea, era una persona, es un ser perfecto. Entonces, sus reglas, sus mandatos son perfectos y él ya había dicho, entonces no eran ignorantes, sabían del tema. Y las personas o los que llegaron a saquear no tenían conocimiento, no tenían esa profundidad o ese sentir. Entonces, por ende, Dios, obviamente, no digo que no los va a castigar, pero también es obvio que, como la misma palabra, no sé si la palabra lo dice, pero creo que tiene que haber un versículo en donde se referencia, que más vale no haberte conocido. Creo que hay un versículo en la Biblia donde hace referencia, más vale no haberte conocido. Y no es que signifique que, bueno, yo así lo comprendo, que signifique que no lo queremos conocer, sino que al conocerlo nos hace más responsables, al conocer más a Dios, nos hace más responsables de cumplir su palabra, nos Amén. quita de la ignorancia y estamos de por sí, somos más sabedores y es por eso que cuando uno muchas veces va a evangelizar o le habla a otras personas, muchas veces no es que no lo quieran conocer, sino que en su interior saben también que al conocerlo son más responsables al seguir a Dios. Amén. Mi hermano Joaquín, hermanito Joaquín Cruz López. Dios les bendiga, hermano. Buenas noches. Amén. Fíjese, hermano, de que, bueno, yo estaba leyendo un poco sobre esto de por qué a los babilónicos no les pasó nada cuando destruyeron el templo de Jerusalén y supuestamente capturaron el arca del pacto, ¿verdad? Pero en la Biblia no se registra que los babilónicos hayan capturado y se hayan llevado el arca del pacto. Sencillamente dice que destruyeron y quemaron el templo de Jerusalén, ¿verdad? Y también dice que entre los tesoros y utensilios sagrados que ellos se llevaron, no figura el arca del pacto que se la hayan llevado, se la hayan capturado. Entonces, yo pienso que por esa razón la Biblia no menciona que estos babilónicos hayan sido castigados como Usa que murió, ¿verdad? Pero también la Biblia aclara que también hay una única vez donde el arca del pacto fue capturada y esta fue por los filisteos. Amén. Allá en 1 Samuel 4:11, y dice que en ese entonces los filisteos, a causa de eso, sufrieron plagas y enfermedades mientras la tuvieron, por lo que decidieron a volverla de regreso, ¿verdad? Entonces, se cree, esos son otros escritos, se cree que Jeremías, antes de que los babilónicos destruyeran el templo, pues él la escondió, ¿verdad? Pero eso no figura en la Biblia, ¿verdad? Amén. Entonces yo considero que si se escondió y los babilónicos no la tomaron, fue por esas mismas razones que no se menciona que los babilónicos fueran castigados al tomar el arca. Ese es mi comentario, hermano pastor. Amén. Mi hermana Ana Miriam. Buenas noches, bendiciones, hermanos. Bueno, la palabra nos dice también de que el Señor a sus hijos disciplina, ¿verdad? Entonces el pueblo de Israel sabía que Él era su Dios, era el pueblo escogido y les había dado todas las instrucciones, ¿verdad? De cómo iba a ser el tabernáculo y todo porque representaba la santidad de Él, ¿verdad? Entonces, Amén. y el pueblo de Israel lo reconocía. En cambio, los otros pueblos, digamos, cuando se lo llevaron los filisteos, ¿verdad? Ellos no conocían ni habían experimentado la presencia de Dios como el pueblo escogido. Entonces, era una manera también de disciplinar a su pueblo, a sus hijos. Amén. Amén. Gracias, hermana Ana Miriam. Mi hermana Nayeli, adelante. Amén, Dios bendiga. Y con respecto a lo que estamos comentando, yo le quisiera comentar desde mi punto de vista el hecho de por qué este hombre fue castigado, vean, a la hora de tener la intención de agarrar el arca para que no se cayera. Y para mí, pastor, es una cuestión de obediencia. El Señor ya había dado, como nuestros hermanos han hablado anteriormente, ya había dado los estatutos y la palabra de Dios
no se mueve. La palabra cuando Él da las órdenes, se hace o se hace. ¿Ve? Entonces, el punto para mí, pastor, como yo lo puedo observar y ver, es que muchas veces nosotros queremos y tenemos la intención de querer hacer algo, pero algo que Dios no nos ha pedido hacer. Y este hombre tuvo la intención de querer hacer algo que a él no le competía. Amén. Entonces, yo lo veo desde el punto de obediencia. Muchas veces es mejor obedecer que aunque nosotros tengamos la buena intención incluso de hacer algo para Dios, pero si Dios no nos ha pedido que hagamos tal cosa, es mejor abstenernos de eso. Entonces, ese es mi punto de vista, hermano. Amén, gloria a Dios. Miren qué bonito, hermanos, la dinámica que acabamos de efectuar en este momento. No hay respuestas incorrectas, no hay respuestas que sean incorrectas. De hecho, la pregunta que hicimos es algo que la Biblia no lo dice. Pero como estudiantes de teología, y dejando el ser estudiantes de teología, hermanos, como hijos de Dios, personas que meditamos en la palabra de Dios, todo lo que hemos expresado es algo que el mismo Señor nos lo ha revelado, porque este cuestionamiento no es primera vez que nos lo hacemos, o no es primera vez que se hace en la historia. Y lo que acabamos de hacer en este momento, hermanos, es reflexionar y meditar en lo que nosotros hemos aprendido de las Escrituras. Todas las respuestas que ustedes han dado son precisamente correctas, porque son parte de toda la misma enseñanza que la Biblia nos enseña, valga la redundancia. Fíjense lo siguiente, que en resumen y en síntesis de todo lo que hemos argumentado, prácticamente la respuesta para todo esto es un poquito de todo lo que cada uno hemos mencionado, fíjense. Ahí mencionaba la hermana Nayeli cuestión de obediencia. Por ahí también decía el hermano algo muy importante, que de los babilónicos no dice expresamente la Biblia que hayan tocado, que se hayan llevado el arca. Más de los filisteos sí lo menciona. Pero fíjense, hermanos, que eso es lo bonito de leer la palabra de Dios, de no encerrarnos en un solo versículo, sino que leerla y entenderla, como ya lo hemos visto en alguna otra ocasión, como un todo. Fíjense que aquí es sencillo, hermanos, también. El Señor, como lo dijeron también, Él dio instrucciones precisas de cómo se debía transportar el arca. Esa fue la primera intervención. El Señor dio instrucciones precisas de quiénes debían ser. Y ahí entraba la cuestión de cuando viene alguien y la sostiene. Por muy buena que haya sido su intención, eso es algo que el Señor no lo había delegado a esa persona. Luego podemos ver algo como tal vez más por encima de todo eso, hermanos. Hay algo que es bien sencillo. El Señor tenía un trato con el pueblo de Israel. El Señor tenía el trato con su pueblo, y quienes tenían que obedecerle era su pueblo, era Israel. Los filisteos, los babilónicos, los asirios, quienes fueran, hermanos, ellos no tenían por qué obedecer a Dios, y Dios no trataba con ellos. Dios no le había dado instrucciones a ellos en lo absoluto. Un ejemplo, y este ejemplo quizás en alguna vez lo hayamos escuchado. Los que somos padres, si usted tiene sus hijos, a sus hijos usted les va a dar una instrucción. Y si su hijo no cumple con aquella instrucción que usted le dé, va a tener una consecuencia. Puede ser un castigo. Por ejemplo, usted le dice a su hijo, vaya, mira, yo voy a dejar aquí en el patio, voy a dejar aquí esta bicicleta y no la tenés que tocar. Y viene su hijo y la toca y hace algo, usted, por las instrucciones que él había dado, él sabe que va a tener una consecuencia. Pero si de repente viniera el vecino o el hijo del vecino y usted dejó ahí la bicicleta y él se la lleva, usted no le va a poder hacer nada. Porque al final el trato no es con el hijo del vecino, sino es con su propio hijo. Y así es precisamente lo que el Señor hace. El trato era con los hijos de Israel. A ellos les dijo, solo los hijos de Coat, ellos son los encargados de transportar todos los utensilios del tabernáculo, etcétera. Nadie más podía hacerlo, y aquel que desobedeciera iba a enfrentar las consecuencias. Fueran los filisteos, los babilónicos, quienes fueran, ellos no tenían ningún trato con Dios. Y aquí también se puede aplicar la misericordia de Dios, algo que también mencionaban, pues, que eran personas que no tenían conocimiento, desconocían, eran ignorantes en cuanto a Él. Ojo, eso no eximía de que uno al cometer una falta sin conocerlo no va a ser responsable. Claro que sí, pero
el Señor se muestra paciente y misericordioso, pues. Muy bonita la reflexión que hemos tenido en esta clase, hermanos, con respecto a esto del arca. Y pues hemos llegado al final de la clase del día de hoy, hermanos.